todo en el punto. Periódico Hoy. ¿Tenemos el canal 4 aquí también? 4. Con el periódico Hoy. Puede usar este micrófono para que... Ok. Gracias. Yo soy Jenny Jiménez, el señor candidato. A mí me gustaría saber, bueno, no quiero abusar, pero 3 preguntas en una. Una y una libre se cuenta. Yo dije que tú eras libre. Bueno, pues gracias. Ya está ahí. Muchas gracias. Bueno, pues le decía que soy Jenny Jiménez del periódico Hoy. Primero, a mí me gustaría saber que usted sabe que a diferencia de República Dominicana hay naciones como Brasil, donde los partidos emergentes, pequeños, tienen la posibilidad de comparecer a una campaña electoral presidencial con los mismos beneficios que los partidos grandes. En ese sentido, me gustaría saber si usted entiende, y es mi primera pregunta, que como partido pequeño ha recibido la misma acogida de medios de comunicación y si siente esa confianza en el resultado del conteo de las elecciones, del conteo de los votos y del monitoreo de la Junta Central Electoral. Garantía. Primera pregunta. No, pero me las hace las 3, yo las respondo. La segunda pregunta es que eso va en consonancia con lo que usted acaba de decir, y es que planteaba del clientelismo y la corrupción como hermanas. Y hay una encuesta del periódico Hoy que da cuenta de que 2 de cada 3 dominicanos pues consideran que hay corrupción y uso de recursos del Estado para su candidato, en este caso Danilo Medina. Si usted se ha sentido ese peso con un partido pequeño, si se ha sentido más bien discriminado por esa falta de recursos para competir con un monstruo electoral que podría ser el partido de gobierno. Y por último, de llegar a la presidencia, pues me gustaría saber cuáles serían sus 3 prioridades como partido, como gobierno instalado para el país, para ejercer, para empezar a trabajar. Gracias. ¿Cómo no? Ok, la voy a contar. ¿Eh? Este vale. Está bien, que se queda allá. Que se queda allá. ¿Cómo? Bueno, ¿qué hago? Bueno, primero, muchas gracias por la pregunta. Un previo, antes de responder. Hoy es día 28 de abril. Y es un día que todos los dominicanos debemos tener presente. Porque un día como hoy, los dominicanos de 1965 debieron enfrentar, poniendo en juego su vida, una invasión al territorio nacional. Yo quisiera recordar eso en un día como hoy. Eso debe ser recordado siempre. Ya respondiendo a las 3 preguntas, efectivamente, en cualquier país democrático medianamente organizado, en los procesos electorales se les acuerdan las mismas condiciones a todos los candidatos. No es porque un candidato o un partido haya tenido 1 millón de votos en una elección anterior y el otro haya tenido 10 votos, eso no significa que la propuesta del que ha tenido 1 millón tiene que ser mejor. El que ha tenido 10 votos puede hacer una propuesta mejor. Puede ser. Entonces, no hay ninguna razón en una campaña electoral a tener 2 pesos y 2 medidas. Todo el mundo tiene que ser medido por la misma vara. En Brasil, en México, en España, en Francia, en la mayor parte de los países democráticos se les acuerda un trato igual a todos los candidatos. Hay países como Francia que las municipalidades establecen el lugar donde se van a poner los afiches y cada candidato pone su afiche. Hay 5 candidatos, hay 5 afiches. Hay 10 candidatos, hay 10 afiches. Entonces al final todos los candidatos en todo el país tienen el mismo número de afiches. Porque el principio, lo que dice la ley, es lo de la igualdad. Una persona, un voto. Entonces un candidato, una oportunidad. Tienen que estar parejos. Igual en cuanto al tiempo que hablan, que pueden exponer sus puntos de vista. Ahora, en la República Dominicana, nosotros sabemos que no es así. En la campaña dominicana manda el dinero. Es el dinero el que dice cuántos afiches se ponen y cuánto tiempo se habla. Y esto es profundamente antidemocrático. Y esto crea una desigualdad de oportunidades.
Esto quiere decir que la democracia dominicana es una democracia condicionada. Ese condicionamiento es más fuerte porque hay dos partidos que creen que son los dueños de la República Dominicana. Esos dos partidos tienen un monopolio compartido, un duopolio, y en función de eso han ajustado las leyes incluso a ese propósito. Les voy a poner un ejemplo. Sin estar en la ley, la Junta Central Electoral decidió que va a poner centros de recepción de cómputos en los partidos, en los locales de los partidos que hayan sacado más del 2% en las elecciones. Ajá, ¿y por qué a ellos sí y a nosotros no? Eso no está en la ley. Ninguna ley autoriza eso. ¿Por qué lo hacen? Bueno, porque se ha condicionado a que son dos partidos los dueños los que tienen derecho. Y yo soy un candidato igual que los demás. Es el pueblo dominicano el que tiene que decidir el día 20 si vota o no vota por las propuestas que nosotros estamos haciendo. Nadie tiene que determinar de antemano, es decir, lo que vaya a ser o no vaya a ser la decisión del pueblo dominicano. De manera que sí, hay mucha inequidad, hay un trato diferenciado, ese trato diferenciado es abusivo y ha permeado grupos, porque hay grupos empresariales que organizan debates y solo quieren invitar 2 candidatos, entonces ya no está solamente en la ley, es decir, ya eso llega más lejos. Nosotros sabemos entonces que esta lucha es la lucha de David contra Goliat, estamos conscientes, y estamos conscientes del trato discriminatorio. Y ese trato discriminatorio varía, si se trata de medios o de grupos sociales, económicos, varía en función del grupo de que se trate. Nosotros no podemos generalizar. En algunos casos nos han dado un trato igualitario, equitativo, y en otros casos no. Por eso no hago generalizaciones, pero sí hay una idea discriminatoria. Decía que por consiguiente esta es la lucha de David contra Goliat. Aquello sucedió hace 3000 años, porque esa lucha se dio 1000 años antes de Cristo. Según ese relato bíblico, triunfó David. Pero hay historias más recientes en otros países de América Latina en el que ha vencido el que era aparentemente más débil, porque logró ganarse el corazón y la conciencia de sus pueblos. Si nosotros estamos trabajando en eso, en ganarnos el corazón y la conciencia del pueblo dominicano. En segundo lugar, el tema del clientelismo. Yo decía así que el clientelismo tiene una hermana gemela, y esa hermana gemela es la corrupción, y es ella la que lo mantiene, es decir, lo nutre, lo alimenta. Es decir, no es verdad que pueda haber clientelismo sin corrupción. Y cuando digo sin corrupción, porque es corrupción utilizar los recursos del Estado para favorecer un candidato. Y eso precisamente, las 2/3 partes de los electores han dicho que eso sucede en la República Dominicana. Pero es que las 2/3 partes en este caso no están equivocadas. Hay veces en que la mayoría puede estar equivocada, pero en esto está en lo cierto, porque es verdad. Sí, porque esto se hace de manera abierta. Es decir, se hace de manera... Y yo, en ese sentido, he planteado que la Junta Central Electoral se ha cruzado de brazos. No es verdad que se necesita una nueva ley electoral para que la Junta regule determinadas actividades. La ley actual se lo permite, lo único que no lo ha hecho. Aquí hay un fallo por omisión de la Junta Central Electoral. Se ocupa mucho de la organización técnica del proceso electoral, de que si las boletas están bien impresas, si el color salió bien, que si las mesas están bien organizadas, y en eso hemos avanzado mucho, todo eso está bien, pero en términos de el uso de los recursos públicos en la campaña, ahí la Junta Central Electoral no ha dicho ni ji. No ha dicho absolutamente nada. Y eso se ha estado haciendo así, nosotros estamos en contra, es ilegal y es antidemocrático. Tercera pregunta es las prioridades. Bueno, me preguntas por 3, pero yo voy a decir 4. Y voy a explicar por qué 4. Yo creo que la República Dominicana tiene 4 grandes desafíos. El primer desafío es el de la desigualdad social. Hay demasiada pobreza en la República Dominicana. Y hoy, en el año 2012, hay la misma proporción de pobres que en el año 1992. No ha variado la proporción de pobres, y ha gobernado el presidente Balaguer, el presidente Fernández y el presidente Mejía. Y la proporción de pobres no ha variado. Quiere decir que hoy hay más pobres que hace 20 años.
porque si hay más población y hay la misma proporción, creció el número de pobres. Entonces, desde ese punto de vista, la situación no ha mejorado en los últimos 20 años. Este es el principal desafío y se enfrenta, a mi juicio, de dos maneras: con medidas para estimular la producción y la productividad, y con medidas que tienen que ver con la redistribución a través de un uso adecuado del presupuesto del Estado. Producción de la manera siguiente: yo planteo que hay que colocar la producción, el empleo y los ingresos en el centro de las políticas públicas como prioridad de la economía, y esto significa estimular la producción, esto significa estimular el rendimiento, la productividad, estimular los nuevos negocios, sobre todo los pequeños y medianos, y hacer un mejor uso del presupuesto del Estado, hacer un mejor uso del gasto social, y que el gasto social sea un gasto de más calidad. Segundo desafío, el desafío ambiental. Yo sé que esta palabra medio ambiente no está en el diccionario de la mayoría de los candidatos. Cuando la mencionan de pasada, justo dicen desarrollo sostenible, no la explican. Para mí esto es esencial, porque la República Dominicana ha estado destruyendo su plataforma natural, la base sobre la cual nos asentamos, el país, la naturaleza, las playas, los mares, los ríos, los bosques, todo eso los hemos ido destruyendo. Esto es vital, es decir, atenderlo de manera inmediata. Tercer desafío, la seguridad. Seguridad física. Realmente, no sé, bueno, todo el tema de la violencia, no solo la violencia doméstica, que es uno de los países de más alta violencia doméstica, sino solamente el tema de la violencia de género, que es uno de los países con más alta violencia de género, sino también la violencia callejera, que es particularmente notoria en este municipio de Santo Domingo Este. Es decir, hay un problema muy grave de seguridad en Santo Domingo Este. Esos son los tres principales desafíos. Pero hay un cuarto, que es el primero que tiene que atender el presidente de la República, que es el desafío institucional. No hay confianza en las instituciones en la República Dominicana. La gente no cree en los funcionarios, no cree en legisladores. Ahora se van a repartir, 300, no sé cuántos, 130 y tantos millones de pesos. Sí, pero ¿qué es eso? Eso es clientelismo. Es decir, todos tenemos madre, todos le queremos regalar a nuestra mamá. O sea, y todos la queremos a nuestra mamá. Es decir, pero eso se usa para ganar el favor político. A quien yo le doy la nevera, a quien le doy la estufa y a quien le doy la no sé qué. Bueno, pero decía que por eso es que no hay confianza en los funcionarios, en los legisladores, en los jueces, en los fiscales, en la policía. No hay confianza. ¿Y por qué no hay confianza? Porque se sabe del manejo de los recursos, se sabe de la violación a la ley para agenciarse recursos. Entonces, ¿cuál debe ser la primera medida del gobierno? O sea, si yo fuese favorecido por el voto ciudadano y fuese elegido presidente de la República, mi primera medida sería mandar señales claras de que la corrupción ha terminado y que los responsables de hechos de corrupción van a ser sancionados. Esa es la primera medida. Yo digo que el tema no es la corrupción ni siquiera, el tema es la impunidad. Porque si hay corrupción y hay castigo, se desarrolla la confianza. Pero si no hay acción pública, entonces se desarrolla más la corrupción. De manera que estas son las prioridades que yo, por eso mencioné 4, porque esa cuarta tiene que ser la primera, para que haya confianza para poder resolver los 3 primeros desafíos. Gracias. Y le digo que el año pasado, que no es una pregunta, no hubo mucho regalo para la nave, porque no había campaña. O sea que va creciendo la cosa. Está bien. Telemicro. Bueno, mi pregunta va a ser lo siguiente. No sé si escuchó las declaraciones ofrecidas por el dirigente PRDista Bencosme Candelier, donde él dice que él tiene armas y que él va a defender y reventar a todas las personas que
que no defiendan el voto del PRD y el voto de su candidato Hipólito Mejía. Esto, luego de firmar un pacto de civilidad. ¿Qué posición, qué usted piensa, qué usted cree sobre estas declaraciones que mucha población, la parte de la población, las han catalogado como agresivas y violando un pacto de civilidad que se había firmado días anteriores? Bien. Bueno, voy a aprovechar para hacer un comercial. Estoy trabajando con mis diferentes cuentas electrónicas. Estoy muy activo con mi cuenta Facebook, con mi cuenta Twitter, y además puedo establecer contacto por la vía del correo electrónico. Aprovecho mi cuenta y además tenemos dos portales, o sea, dos páginas web. Las páginas web son maxpuig.com.do y dominicanosomostodos.com.do. Son dos portales. La página de fan en Facebook es maxpuigrd. La cuenta Twitter es max_puig. Y mi correo, entonces, el correo de la campaña es maxpresidente 2012. ¿Por qué digo yo todo eso? Porque desde temprano yo leí esas declaraciones y yo di una opinión por mi cuenta Twitter temprano. Y yo digo que nadie tiene que seamos comedidos, que nadie tiene que reventar a nadie. O sea, esta declaración es precisamente el producto de una campaña política que anda mal y que cada día degenera. Porque el pacto de civilidad, en realidad, se llama Pacto por una Campaña Propositiva. Es el nombre que se le puso al pacto. Pero que resulta que, por más que yo me empeñe en hacer una campaña digna, respetuosa, con propuestas, lo que está primando en la campaña no es eso. Es una campaña de descalificaciones mutuas. Desde hace algunos meses, 2-3 meses, el presidente Mejía dio unas declaraciones diciendo que su partido era mejor que el otro, que el PLD, porque cuando el PLD estaba en el gobierno robaba más que el PRD. Entonces, claro, el PRD le respondió diciendo no, y se han pasado 3 meses tratando de demostrar cada uno que el otro es más ladrón. Eso no puede ser una campaña política. O sea, no puede ser. Es una campaña política, cuando en realidad eso no debería ni estarse discutiendo. Nadie tiene derecho a apropiarse de los fondos públicos. O sea que entonces todo eso va llevando a un nivel de descalificación, de violencia verbal, que se traduce en estas últimas declaraciones que yo rechazo de manera tajante. Aquí no hay que reventar a nadie. Una campaña electoral debe ser un hecho cívico. O sea, no lo digo solamente por el general Candelier, sino por cualquier persona. O sea, yo creo que ese tipo de calificativos, ese tipo de opinión debe ser completamente dejado de lado en una campaña electoral. En el periódico, el Canal 4, cuando salió, bueno, entonces está dando en el clavo. Buenas tardes, amigos, colegas periodistas, Macpuy y la comitiva que le acompaña. Francisco Portes, del programa Dando en el Clavo. Doctor Puig, mi pregunta va relacionada con su posición, ya que ha sido el único de los partidos que conformaban el bloque con el Partido de la Liberación Dominicana, y entendiendo que fue uno de los más beneficiados con las posiciones de mando en el gobierno del doctor Leonel Fernández, ya que ocupó usted el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Trabajo, Andy en el Faro, Onofre todavía es parte del gobierno. Razones que le motivaron a usted a romper ese pacto con el gobierno, y si no teme una mengua en la votación que obtendría
el próximo 20 de mayo. Bueno, sí, gracias Francisco, has dado en el clavo. Porque la pregunta es muy buena. O sea, porque las preguntas buenas son, bueno, las que me han hecho todas son buenas. Pero debo decir que lo importante de la pregunta es que permita dilucidar. Digo, lo importante de la pregunta es que permita dilucidar temas que sean de interés para la ciudadanía. Y esta es muy buena. Varias cosas. Miren, en 1996, quien estaba llamado a ganar las elecciones presidenciales era José Francisco Peña Gómez. Él había ganado las elecciones del 94 y por el fraude se había desconocido su triunfo. Y en ese momento, Leonel Fernández no soñaba que él iba a ganar las elecciones. Y nadie pensaba que él las iba a ganar. Sabemos lo que pasó. El doctor Balaguer hizo lo que hizo y el presidente electo fue Leonel Fernández. Él nos invitó a formar parte de su gobierno, nosotros formamos parte. ¿Por qué? Porque nosotros le habíamos apoyado. Y le apoyamos porque pensábamos que iba a ganar Peña Gómez y que se iba a instaurar un bipartidismo entre PRD y Partido Reformista. Creíamos que eso no era sano para el país. Nosotros que habíamos salido del PLD, las heridas estaban todavía frescas, estaban abiertas, y a pesar de eso apoyamos a Leonel Fernández sin pensar que iba a ganar. Ni él, ni yo, ni nadie pensaba que iba a ganar. Y demostramos desde el gobierno que se podía hacer un gobierno honesto y eficiente. Y esa vez los únicos que le apoyamos prácticamente fuimos nosotros, ¿eh? Todos los otros bloques progresistas vinieron después, con el tiempo. Bien, en el año 2004 le apoyamos de nuevo. Ahí sabíamos que él podía ganar y queríamos que ganara. El presidente Mejía había producido el colapso económico del 2003 y además de eso, él había hecho modificar la Constitución con el único y exclusivo propósito de repostularse. Ya la APD tenía reconocimiento legal. Cuando nos reconocieron, teníamos la casilla 17. En esa elección sacamos 84.442 votos y quedamos en quinto lugar. Entonces eso benefició al PLD y al presidente Fernández. Él nos designó en medio ambiente, pudimos tener la oportunidad de servirle al país, pero nosotros también, él se benefició de que nosotros le ayudáramos a su victoria electoral. Y yo mismo en medio ambiente hice lo que tenía que hacer. Defendí la tierra, el agua y el aire de la República Dominicana. Enfrenté la corrupción. Fui destituido. Y en el 2008, nosotros en la Alianza por la Democracia debatimos internamente de si debíamos apoyar al PLD. Y teníamos la duda, decidimos discutir con él. Y le dijimos, presidente Fernández, mire, la República Dominicana ha venido creciendo, se han incrementado las riquezas, pero estas riquezas se han concentrado en pocas manos, se ha reproducido la pobreza. La República Dominicana es un país donde se ha venido ensanchando la brecha entre ricos y pobres. Llegó la hora de lo social. El cuatrenio 2008-2012 debe ser el cuatrenio de la salud, de la educación, de la vivienda, de los servicios. Nos dijo, de acuerdo, vamos a hacer eso. Hicimos un pacto. Bueno, eso no sucedió. Eso no pasó. Entonces nosotros sacamos la conclusión que teníamos que sacar. Es decir, si no es para realmente mejorar las condiciones de la sociedad dominicana, a nosotros no nos interesa estar en el gobierno. Ya nosotros entonces no cabíamos en el bloque progresista. Es decir, ya nosotros, ese no era nuestro lugar. Y en las posiciones que han ocupado los integrantes de la Alianza por la Democracia, lo han hecho con eficiencia. Andy Mieses, yo tengo entendido que hizo una gestión ejemplar en el Faro. Me apena muchísimo que ha habido tantos escándalos en el Faro después que él salió y que esta misma semana se produjo un robo cuantioso de piezas de muchísimo valor. Con Andy Mieses nunca pasó algo así, ni podía suceder, ni podía pasar. Y si hubiera sucedido eso, yo estoy seguro de que él